Alabados sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos. Buenos días, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Una vez más salimos al aire para desarrollar algunos temas más de la doctrina del Cordero de Dios, ciencia celeste. Hermana Alicia, un nuevo programa. Así es, hermano Remo, agradeciendo al Eterno Padre Jehová por permitirnos, dar a conocer la nueva luz al mundo terrestre, la tercera doctrina planetaria que llega, tal como fue en el pasado de la Tierra, con la ley mosaica, doctrina del Cordero, doctrina cristiana, y ahora la tercera y la última doctrina, que es la doctrina del Cordero de Dios, anunciada en el Apocalipsis capítulo 5. No es religión, no somos pastores, no somos religiosos, no cobramos el diezmo y solamente damos a conocer las nuevas del Padre según nuestro alcance. Sí, pues hermana, así como nos decía el enviado Alfa y Omega, Hijo del Padre Eterno, solamente es tiempo de avisar. Así es, hermano. ¿Cierto, hermana? No ruega, también dice el Padre, ¿no? Y no es hora de rogar también, ¿no? Sí, Se le ha dado bastante tiempo al ser humano, a los hijos y las hijas del Padre Eterno, para que puedan buscar la espiritualidad en los diversos libros sagrados que hay en la tierra, ¿no? Así es, hermano. Pedirle al Padre Eterno que nos ilumine, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder desarrollar el tema de hoy, que va a ser juicio final y el Armagedón, ¿no? Temas importantes que los hijos y las hijas del Padre deben conocer con mayor profundidad. Así es, hermano. Vamos a leer un versículo de la Biblia en Isaías 26, 9, 10. Dice: Jehová, cuando a la tierra le llegan tus juicios, los habitantes del mundo aprenden a ser justos. Pero si se perdona al malvado, no aprende la justicia y sigue haciendo el mal en la tierra santa, pues no teme la majestad de Jehová, Padre. Eso habla en Isaías, ¿sí? Isaías 26, 9, 10, hermano. Claro, en la Biblia también está escrito estos temas del juicio final y el Armagedón, y ahora lo estamos haciendo conocer a los hermanos y hermanas pues, del Padre Eterno. Así es, hermano. Hay varios versículos, ¿no? De la Biblia, ¿no? Dice, en Ezequiel también dice, Ezequiel 12:14, porque Dios tratará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bien. Después también dice en Ezequiel 7:27, dice: yo los trataré según sus procederes y los juzgaré según sus obras, así sabrán que soy Jehová. Igual en Ezequiel 7:27, ¿no es cierto? Así es, hermano. Bien, entonces con eso nos está haciendo ver de que en la Biblia pues está escrito el juicio final, el Armagedón. Así es, sí, pues ha estado anunciado en las Sagradas Escrituras, ¿no? De un juicio final, ¿no? Y ahora, la ciencia celeste nos va a ampliar, nos aclara, ¿no es cierto? ¿no? Y nos va a aclarar para poder conocer estos temas más claramente, ¿no? Así es, hermano, así es. Entonces vamos a desarrollar la doctrina del Cordero de Dios, que nos amplía un poco más sobre este tema del juicio final y el Armagedón. Dice el Padre, hermana. Sí, pues nos dice el Padre en la doctrina de la ciencia celeste: la doctrina del Cordero de Dios viene al mundo a juzgar a todos, y en este todo están todos los que profesaron ideas religiosas. Toda iglesia, sin excepción alguna, ya tuvo su tiempo, dice el Padre, tiempo escrito en el libro de la vida. Nace nueva psicología de las mismas escrituras del Padre, Jehová. El Padre os dio escrituras y divinos mandamientos,
y por las mismas juzgará al mundo. El mundo pidió juicio a la luz del Padre, y juicio final ha llegado, que toda doctrina del Padre transforma a las criaturas que nacieron de su misma palabra viviente, un mismo principio que crea y juzga a criaturas y mundos que se alternan unas con otras. El mundo será estremecido, dice el Padre, en su naturaleza y en sus espíritus. Por siglos y siglos mi libre albedrío, expresado en escrituras, le viene anunciando el juicio final. El Divino Padre se reservó el derecho de cómo sería el juicio final, porque divino libre albedrío tiene como lo tenéis vosotros. Todo juicio, sea de la clase que sea, se hace en acuerdo, en alianza con los elementos de la naturaleza. Un acuerdo entre materia y espíritu, porque nadie es menos ante el progreso. Materia y espíritu tienen los mismos derechos, dice el Padre Jehová. El juicio que se os avecina es juicio intelectual, pedido por vosotros mismos, porque todos se piden el reino. El juicio final se extenderá por toda la tierra. Las escrituras telepáticas del Cordero de Dios serán traducidas a todos los idiomas de la tierra, porque lo que es del Padre es eterno. Todos los hijos de un mismo Dios, a todos alcanza el juicio. Dice el Padre, el llamado juicio final no es el único. La humanidad terrestre ha tenido muchos otros en tiempos tan remotísimos que Adán y Eva aún no nacían a la vida, cuando la tierra era microscópica, pues en ella se han sucedido infinitas y desconocidas dimensiones. Sí, pues hermana, mire, acá la revelación nos está aclarando más profundamente sobre este tema del juicio final. Entonces, la doctrina del Cordero de Dios trae el juicio, hermano. Sí, pues el juicio intelectual, dice, ¿no? Pedida por las criaturas mismas, ¿no? En el reino de los cielos. Eso es lo que nos aclara el Padre Jehová en Ciencia Celeste. Y está avisando a todos los hijos e hijas del Padre que se preparen. Sí, que se pues. preparen, porque en Apocalipsis en la Biblia, recomendamos que lo lean, no una y dos veces, para que tengan más claro y puedan entender la revelación. Porque el enviado decía eso, ¿no? Primero hay que saber las Sagradas Escrituras, ya la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, para poder entender la doctrina del Cordero de Dios. Así es, hermano. Sí, es súper importante leerse el Nuevo Testamento antes de leer los rollos del Cordero. Eso es lo que recomendaba el divino enviado Alfa y Omega, ¿no? Y para que puedan entender, porque si no, no van a entender. Así es. Así es. Continúa entonces. Dice el Divino Padre Jehová en Ciencia Celeste, el mundo clamaba en sus oraciones la justicia del Padre, y la justicia os llegó, y la justicia empieza por los que tuvieron más, dominaron más, influenciaron más, hicieron historia. Vuestra justicia es instante por instante, segundo por segundo, vivido en las existencias. Nada queda al azar, y es juzgado vuestro espíritu y vuestro cuerpo, dice el Padre Jehová, vuestras ideas y virtudes, y vuestros poros y células de vuestra carne. La justicia es mayor para el que fue mayor en la tierra, para el que tuvo poderes y riquezas, porque debe responder ante el Padre de cómo obtuvo tales poderes y riquezas. ¿Lo hizo violando la ley del Padre o lo logró por sus leyes? Claro, ahí por ejemplo entra el sistema capitalista, ¿no? De que explota injustamente, gana el dinero con situaciones Con usura. no adecuadas, con usura. Entonces, y al Padre tienen que rendir esas cuentas, hermano. Así dice, hermano, dice, ¿por qué violando la ley del Padre o lo logró por sus leyes? O sea, por las leyes de los divinos mandamientos, ¿no? Así es. A lo justo. Y mira, y dice que el juicio es idea por idea, virtud por virtud, poro por poro y célula por célula.
de vuestra carne, dice, ¿no? O sea, todo es viviente y todo se queja ante el Padre, ¿no? Claro, hay que estar preparado para ello, hermana, porque no solamente es el juicio externo, sino también interno. Claro, inclusive los poritos de todo el cuerpo se quejarán al Padre, o sea, si lo hemos cuidado, le hemos dado una buena atención, un buen trato, ¿no? Así es, sí, pues. Así dice. Interesante, Bueno, interesante. continuamos. Dice Sí, el hermano, Padre, sí. la justicia divina juzga idea por idea, intención por intención, propósito por propósito, virtud por virtud, ojo por ojo y diente por diente, poro por poro, célula por célula, pelito por pelito, molécula por molécula, de todo el excremento que tuvisteis, en la vida, porque en todo está Dios. Todo, o sea, no se escapa, hay que tener presente lo que nos dice la revelación. Claro, por ejemplo, las que se pintan el cabello, también, o sea, va a haber juicio por eso, porque el poro del cuero cabelludo se va a queja, quejar lógico. que Sí. cada tiempo lo ahogaban con lo líquido del... Es químico, pues, hermana. Entonces, cuando hoy en día ya no hay que, en verdad, si alguien no quiere juicio con los poros, Hay que evitar eso, ¿no? Hay que Todo eso, porque sí. todo se va a quejar ante el Padre, y todo chiquitito es primero ante el Padre, ¿no? Ujú. Dice el Divino Padre, Así es. todo juicio salido del Padre es persistente a todo, va más allá de la muerte, más allá de las existencias del Espíritu, más allá de los naceres de nuevo, más allá de vuestras creencias, de vuestras reencarnaciones. En el juicio del Eterno habla el todo sobre el todo, habla la vida en sus leyes de vida, el espíritu en sus leyes de espíritu, el destino en sus leyes de destino, la mente en sus leyes de mente, la molécula en sus leyes de molécula, la profecía en sus leyes de profecía, y todas las sensaciones en sus respectivas leyes y virtudes. Nadie es menos ante Dios. A todos hace hablar. Mira, hermano, es tan profundo, ¿no? Así es, hermanita. Dice el Padre, vendrá un juicio moral, que será la caída de un mundo y sus costumbres. Será el ajustamiento de todo acto que implique violación a la moral de los divinos mandamientos. Todo está dentro de la moral de los divinos mandamientos. Por eso el hermano y hermana tienen que tener claro que todo el deber del hombre era pues cumplir los 10 mandamientos. Era lo supremo, ¿no? Así es. Dice el Padre, todo juicio que envía el Padre lo hace sin avisarle a nadie, en lo que se refiere al tiempo o instante y a las características del mismo. Es por ello que ninguna criatura humana lo sabe, porque el Padre tiene, al igual que vosotros, un divino libre albedrío. Todo juicio salido del Padre se traducirá a todos los idiomas del mundo, y no escapará nadie, sea de la generación que sea, dice el Padre Jehová. El divino juicio se os anunció con siglos de anticipación, y que a pesar de ello, siempre violasteis la ley de Dios. Mayor será vuestro llorar y crujir de dientes, porque mayormente se os quitará, porque mientras más antiguo es un aviso salido de Dios, mayor es el descuento hecho a vuestra obra. Esto se refiere al extraño dormir que cada uno probó en la prueba de la vida. El extraño dormir dejó pasar infinitos segundos de olvido hacia lo de Dios, y la prueba de la vida consistía en que ello no ocurrirá, porque en un solo segundo de extraño dormir es una existencia de luz la que se perdió. Dice el Padre Jehová, la justicia del Padre Jehová se hace por doctrina viviente, revelación escrita para vivos y muertos. Vuestras faltas son juzgadas en el reino de los cielos, y junto con vosotros también son juzgados los elementos de vuestra naturaleza. Lo que vuestros ojos vieron, lo que vuestras manos tocaron, lo que vuestro olfato olfateó, vuestro oído oyó, y lo que vuestra boca habló, porque todo es viviente y todo tiene
todos tienen los derechos que tiene uno, ni más ni menos. Hasta las aguas que os bañaron, todas sus moléculas hablan, como todas las moléculas de todos los alimentos que consumisteis. Y aquí está el llorar y el crujir de dientes de los que comieron carne, porque en el reino sentirá llorar a los poros de la carne de sus hermanos y que se los comió. Claro, o sea, todo es viviente, hermana, y definitivamente ya estamos en tiempo de ascensión, ¿no? Antiguamente estamos en descensión, ¿no es cierto? Ahora estamos en ascensión. Tenemos que preparar el cuerpo para estar más livianos y poder, lógicamente, llegar a la resurrección. Sí, pues, o sea, eso es lo que recomienda en Ciencia Celeste, por eso es la alimentación vegetariana, ¿no? Importante lo que nos dice la revelación. Limpiar el cuerpo para Sí, pues. poder alcanzar la resurrección de la carne, ¿no? Dice el Padre, hermana, todos los que vivieron el extraño sistema de vida basado en el oro, tiene un tercio de un total del mismo. Es así que si una criatura vivió 100 años, tiene que dividir por 3 el número 88. Hay que dividirlo entre 3 y sale la cantidad que nos está hablando. Porque la inocencia, que es hasta los 12 años, no tiene juicio. Contra la inocencia nada tiene el Padre. A los niños en este caso, ¿no, hermano? Así es, hermano. Los bienaventurados son los niños, pues, ¿no? Así es. Para toda evolución hay un juicio, y fue la misma ley que juzgó a los soberbios del mundo antiguo. Lo que juzgó la soberbia faraónica, lo que juzgó la Sodoma y Gomorra, a la civilización perdida Atlántida, a los reinos de los Césares, a los mundos acuáticos, y todo reino que vosotros no conocéis antes y después del paraíso terrenal, porque de verdad os digo que nadie fue primero. Todas las civilizaciones han existido, hermano. Mire, ahí nos habla que ha habido muchos juicios a todas estas civilizaciones, ¿no, hermano? O sea, ya la Tierra ha tenido muchos juicios. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y por nuestras obras seremos juzgados. Así es, hermano. De hecho y por derecho, el divino juicio del Padre principia por lo que más se hicieron notar o sobresalieron en un extraño y desconocido sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos. Dice el Padre, la característica del divino juicio que pidió a Dios era que sería juzgado por sobre todas las cosas. El término por sobre todas las cosas significa también por sobre toda manera de pensar. En las maneras de pensar de cada uno interviene ideas, sílabas, letras, expresiones, la voz, filosofías, moléculas, segundos, átomos, y cada uno de ellos presenta un juicio dentro del propio juicio. La criatura humana, al pensar en el divino juicio de Dios, debió de pensar en su todo sobre el todo, debió de pensar en sus millones de moléculas de carne y en sus virtudes y sensaciones, y debió de pensar que tanto lo microscópico como lo gigantesco serían juzgados por igual. No se le escapa nada al Padre, ¿no? Nada, hermano, es molecularmente. Todo está. Todo es juzgado, ¿no? Así es. Dice el Padre, el divino juicio nada tiene de tenebroso, solo se recibe lo que se mereció. Interpretar mi divino juicio como algo tenebroso es confundirme con Satanás. Todo juicio intelectual va precedido por juicio material, juicio mental, juicio espiritual, porque en todas partes está el Creador. La divina psicología del Padre es propia del Padre. Dice el Padre, muchos claman hasta las lágrimas. La justicia del Padre, todo hecho terrenal tiene su tiempo. Los divinos juicios de Dios son moleculares y su divina ley penetra, en donde ninguna otra ciencia puede entrar o penetrar. Lo de Dios abarca hasta las sensaciones que todos sentían en la vida y que nadie pudo explicar, abarca lo invisible que se vivió a través de las virtudes. Dice el Padre, los culpables del sufrimiento de millones de criaturas gritarán delante del mundo sus culpabilidades, porque pidieron al Padre juicio público en caso de violar la ley, y la violaron. He aquí la divina justicia salida del Padre, nada oculto hace el Padre, pobre de aquellos que hicieron leyes y cosas ocultas, pobre de los que intrigaron contra los pueblos. Más le valdría el no haber nacido en este mundo.
porque sobre ellos caerá ley de maldición. Pobres de los que dieron golpes militares en los pueblos de la tierra. Malditos son delante del Padre y del mundo. Pobres de los llamados congresos del mundo, porque permitieron la convivencia entre ricos y pobres. Pobres de los que legalizaron lo que es ilegal delante del Padre. Pobres de los que dividieron a mis humildes. Pobres de los que hicieron las cosas sin consultar las escrituras del Padre. Pobres de los que vivieron en inmoralidad. Más le valdría no haber pedido conocer la vida humana. Pobres de los que vivieron en modas escandalosas, porque me tendrán que pagar en futuras existencias cada poro de carne escandalizado. Pobres de los que imitaron a los dos sexos. Más le valdría no haber pedido sexo. Pobres de los que practicaron vicio en presencia de los niños. Más le valdría no estar en este mundo. Pobres de los que trasnocharon por culpa del libertinaje. Más le valdría no haber conocido la liberación. Pobres de los que llevaron un cigarro a la boca, porque serán acusados delante del Padre de vicios y corruptores. Nadie nació fumando, ni nadie pidió al Padre ser vicioso. Pobres de los que practicaron vicio en presencia de la inocencia. Más le valdría estar muertos. Cada segundo de vicio se paga en existencias que deben cumplirse fuera del reino de los cielos. Pobres de los que pusieron un arma en el pecho de otros. Así también serán ellos tratados en otras existencias, en otros mundos. Pobres de los que pisotearon el libre albedrío de los ciudadanos, porque malditos son. Pobres de los que abusaron de la confianza y inocencia de los pueblos, porque en presencia de ellos serán avergonzados. Pobres de los que se mofaron de los que aclamaban al Padre en las calles del mundo, así se mofarán de ellos en este mundo y en otros. Pobres de los que vivieron en orgullo, porque ellos serán olvidados en este mundo. Pobres de los que comerciaron los alimentos, porque pasarán hambre. Pobres de los ricos que no hicieron caso de las divinas advertencias de las escrituras del Padre, porque nadie tendrá lástima de ellos. Pobres de las madrastras y padrastros que abusaron de los hijos de otros, con las mismas monedas pagarán en otras existencias. Cada segundo de abuso y sufrimiento se paga en existencias. Por cada segundo de tiniebla vivido, corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Pobres de los padres o padrastros que abusaron sexualmente de sus hijas e hijastras, porque maldecidos serán en este mundo, con la misma moneda pagarán en otras existencias. Pobres de los que fueron religiosos y religiosas, porque también ellos serán divididos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. Hermana, el Padre nos está avisando claramente de los escándalos que hace el ser humano en la tierra. Sí, pues, y todo será juzgado, dice. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y practicar, o sea, costumbres más sanas de acuerdo a los divinos mandamientos. Creo que es tiempo de cambio, ¿no? Así es. ¿Qué dice el Padre, hermano? Bueno, sí. Dice el Divino Padre: el divino juicio que se avecina sobre la tierra es el mismo que todos pidieron a Dios en caso que se violase la divina ley, y se violó la ley de Dios. Allí están los fabricantes de armas y los llamados militares que lo digan. De sus propias bocas saldrá el arrepentimiento en medio de un llorar y crujir de dientes. Y mientras lo griten, la tierra estará temblando, como jamás se le vio temblar. Es el universo viviente que gime, porque a su Dios no se le había tomado en cuenta. Dice el Padre: siempre cuando en los planetas de pruebas, como lo es la Tierra, se viola alguna ley, es segurísimo que la materia se manifiesta, llegando el instante del divino juicio, y siempre surgen los culpables, por la cual gime la tierra. Y en este mundo la materia gemirá por culpa de los llamados religiosos, militares, fabricantes de armas y los extraños creadores del mundo del oro. Ellos son los únicos culpables de la tragedia humana. No existen otros.
Alfa y Omega. Hermanita, el tema del juicio final es bien extenso, interesante. Y bien profundo, hermano. Lo que estamos tocando. Vamos a ver el tema del Armagedón, que también es un tema importante, hermano. Sí, pues. ¿No? Vamos a compartir con los hermanos qué significa realmente el Armagedón, y la ciencia celeste nos aclara detalladamente lo que significa. Sí, pues para que tengan una idea, ¿no? Muchos, no saben qué es el Armagedón, ¿no? Y acá el Eterno Padre Jehová nos explica en ciencia celeste qué es el Armagedón, ¿no? Que también está anunciado en el Apocalipsis de la Biblia, sí, ¿no? Sí. Todos piensan de que es una guerra, ¿no? Nuclear y todo eso. Pero vamos a ver qué nos dice la doctrina del Cordero de Dios. Sí, hermano. A ver, dice el Padre, hermano. Bueno, dice el Divino Padre, el Armagedón, la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo. En la misma guerra del Armagedón, he aquí una luz a uno de los misterios interpretativos que pidió la criatura humana. Armagedón significa en ciencia celeste gente que se arma, porque cada uno se armará de sus propias obras para enfrentar el juicio intelectual. No es guerra material, dice el Padre Jehová. Como muchos estudiosos creen, el Padre no necesita por principio emplear la fuerza contra sus hijos. Solo cuando el corazón de los hijos se transforman en rocas de egoísmo humano, interviene el Padre en la misma naturaleza. Claro, ahí interviene por intermedio de los terremotos, de todos los desastres naturales. Así se manifiesta el Padre, dice, ¿no? Cuando sus criaturas, o sea, no toman en cuenta, ¿no? Se vuelven la naturaleza, sí, rocas, pues, dice, de egoísmo, ¿no? De esa manera, entonces el Padre dice, presente, interviene, ¿no?, en la misma naturaleza, dice, ¿no? Eso tiene que entender el ser humano. Eso, claro, hay que entender que el Padre no destruye su obra, sino el mismo humano, por no obedecer las leyes de Dios, el Padre se manifiesta por intermedio de los elementos de la naturaleza. Así es. Bueno, continuamos. Dice el Divino Padre Jehová en ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios provocará la más grande de las revoluciones en este mundo, porque todos tienen una alma y un espíritu, y nadie quiere perderlas. Esta revolución no será de violencia, dice el Padre Jehová, será de conocimiento, y todos los pueblos se armarán con sus propias obras. Armagedón significa gente armada por dones, por virtudes, pues el juicio final de la doctrina del Cordero de Dios se medirá por lo que cada uno hizo en la vida. Todo instante transcurrido en la vida será pesado en número al cálculo en puntaje celestial. Para eso está la balanza rosada y celeste, hermana, que en otro momento seguramente lo vamos a tocar. Claro, entonces el Padre nos dice que Armagedón significa gente armada por dones y virtudes, ¿no? No es guerra de así de, violencia, claro, ¿no? Es no por es dones y virtudes, porque el Padre no le gusta la violencia. Acá nos aclara, hermanito. Acá nos aclara, hermano. Entonces eso hay que también tener bastante en cuenta, ¿no? Dice el Divino Padre Jehová en ciencia celeste, el Armagedón es el juicio intelectual de cada uno, segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula, virtud por virtud, idea por idea, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Dice el Divino Padre Jehová en ciencia celeste, será tan inmensa que no habrá otra, y no será revolución con fuerza. Otra vuelta dice el Padre, no será revolución con fuerza como las revoluciones de los hombres. Será el conocimiento del Padre Jehová contra el orgullo humano. Dice el Padre Jehová en ciencia celeste, una revolución del intelecto, una revolución con participación de la naturaleza, porque lo del Padre está en todas partes. He aquí la diferencia infinita entre una revolución salida de hombres y una revolución salida del Padre Jehová. Dice el Padre Jehová, al conjunto de millones y millones de juicios individuales se le llama Armagedón en el reino de los cielos,
Es un juicio que por lo perfecto aterra a los culpables. Es un juicio en que las ideas hablan. Y esto lo veréis en la televisión solar, conocida también como el libro de la vida. Ser llevado delante del libro de la vida es ser juzgado. Esto es para los llamados adultos, dice el Padre Jehová, que pidieron la prueba de la vida. No es juicio para los niños. A ver, los hermanos dirán que es televisión solar, ¿no, hermana? Bueno, es el libro de la vida, el libro de la vida, ¿no? Donde está ahí todo nuestro pedido de vida de todas las existencias, ¿no? Que tenemos, ¿no? La televisión solar es algo grande que se va a observar en el cielo. De colores, así como tenemos nuestra televisión acá en casa. La tecnología terrenal, entonces la televisión solar, pues solar, sí, ¿no? Es solar, sí, del reino de los cielos, dice que va a estar por todas partes también. Será, ¿no?, algo sorprendente, ¿no, hermana? Debe ser, hermanito, sí, pues, algo inaudito. ¿Qué más nos dice del Armagedón el Padre Eterno? Bueno, el Padre Eterno nos sigue ilustrando, ¿no? Dice el Padre: he aquí la llegada de la guerra para los causantes de guerra, para los que crearon armas, para el demonio del Armagedón, que dieron armas a las gentes, que armaron ejércitos. He aquí la revolución de las revoluciones. He aquí el reinado de los humildes sobre el mundo, dice el Padre Jehová, que siempre les perteneció y que fue momentáneamente detenido por las legiones de Satanás. Dice el Padre Jehová en ciencia celeste: he aquí la guerra del Armagedón, la guerra al mayor entre las gentes, a los que lanzaron las primeras piedras, a los que se atrevieron a inventar gobiernos y sistemas de vida, sin saber el contenido de las escrituras del Padre Jehová. Dice el Padre Jehová: arrancará de raíz lo que el Padre no plantó. Esta guerra no será como las guerras de los hombres, porque el Padre no se vale de guerra para juzgar a este mundo. La guerra del Armagedón es guerra de ideas ya vividas, ideas del bien, ideas del mal. He aquí que de vosotros mismos sale la caída del demonio del oro. Porque todo mal salido de los que os dieron el sistema de vida basado en el oro, dice el Padre Jehová, la guerra del Armagedón es la guerra que todo espíritu sostendrá contra todo el mal hecho. Es la suma de todas las ideas generadas por la mente humana. Es el puntaje celestial que cada cual ganó en la vida. Es el llorar y el crujir de dientes de todo espíritu. Es la conciencia ante la revelación del Padre Jehová. Bien, hermano, está clarito, ¿no? Así es, hermano. Dice el Padre Jehová en ciencia celeste: es el nacimiento de una nueva psicología en la humanidad. Es la transformación del intelecto humano. Es el principio del juicio final. Es la más grande sorpresa del espíritu humano. De verdad os digo que con esta sorpresa se pone fin al mundo de las pruebas humanas, un mundo pedido por vosotros mismos. Dice el Padre Jehová: mundo salido de vuestro propio libre albedrío ilusionado por las violaciones de los mismos hombres, porque los hombres hicieron las cosas sin consultar las sagradas escrituras del Padre Jehová. Las hicieron según los intereses de los hombres. De verdad os digo que este mundo extraño, salido de hombres, desaparecerá de la evolución humana. Esos son mayormente pues, los cristianos de boca, hermano. Sí, pues no toman en cuenta la Biblia en realidad, ¿no es cierto?, para poder desarrollar sus gestiones, sus gobiernos, ¿no? Claro, y todos los que, sacan leyes sin consultar las escrituras del Padre, ¿no? Y las leyes del Padre pues siempre recomiendan la igualdad para todos. Bien, dice el Padre, hermana: he aquí un Armagedón en que todos participan, porque todos habéis pensado en la vida, todos habéis generado ideas en la vida, y basta pensar una idea y se está delante del juicio.
Es guerra del conocimiento. La espiritualidad del Oriente se impondrá sobre la espiritualidad del Occidente. Escrito fue Oriente contra Occidente. No habrá más guerra mundial, porque la doctrina del Cordero de Dios se extenderá por toda la tierra. En el Armagedón participan todas las naciones del mundo, todos los seres pensantes, porque todos salisteis de un mismo Dios nomás. He aquí el fin de la llamada naciones del mundo. La guerra del Armagedón es guerra bíblica, no es guerra de hombres, es guerra mental de las conciencias del mundo, porque el divino juicio final juzga idea por idea cada conciencia viviente, se arma con sus propias ideas que generó en la prueba de la vida. El gentío humano estará en torno a las televisiones solares, los libros de la vida estarán en todas partes, el mundo de la prueba de la vida estará en suspenso con respecto a su destino espiritual. Todo el mundo del futuro empezará a preocuparse de su puntaje celestial, empezará a preocuparse de su propio destino en las galaxias, empezará a calcular a qué cielo irá. Por primera vez en la historia de este mundo, sus criaturas escudriñarán el espacio y las sagradas escrituras, porque la más grande revolución del género humano está encerrada en ella. Mira, qué lindo. En el día del Armagedón, la dispersión mental provocará llorar inmenso en los que conocieron su influencia, porque por cada idea que se generó y que tenía la extraña influencia de la dispersión mental, la criatura se perdió una futura existencia de luz. En el día del Armagedón, nadie podrá quejarse de que no tuvo oportunidad de hacer mérito. El haber hecho el bien durante la prueba de la vida se llama agigantar el divino premio, y el haber hecho el mal se llama empequeñecer el divino premio. Cada uno fue su propio juez en la medida de lo que iba a recibir en el futuro juicio de Dios. Es el fragmento de la ciencia celeste Alfa y Omega. ¿Qué le parece, hermanito? Clarito, así es, ¿no? hermano. Bueno, ahí está claro y profundamente lo que el Padre nos dice acerca del Armagedón y el juicio final, ¿no? Para Sí, que pues. tengan una idea la humanidad, ¿no? Bien, hermanita, interesante los temas que hemos visto el día de hoy, importantes, el juicio final y el Armagedón, para que los hijos y las hijas del Padre tengan conocimiento y conozcan más de la doctrina del Cordero de Dios, que es una doctrina interesante y sorprendente. Avisamos a los hermanos y hermanas que sintonicen el Radio Cielo 10.10 AM y también descarguen los libros en PDF en www.cienciaceleste.com y www.alfayomega.com. Entonces, de esa manera pueden bajar todos los temas de la doctrina del Cordero de Dios, también llamado Ciencia Celeste. Nos despedimos, hermana. Sí, hermano. Sí. Bueno, infinitas gracias al Eterno Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por darnos la oportunidad de compartir, ¿no?, las buenas nuevas de Dios a la tierra, ¿no? Temas interesantes, hermano. Sí, súper interesantes, que con este conocimiento, bueno, nos prepara para una nueva era, ¿no? Para saber cómo recibir este conocimiento, cómo tomarlo, ¿no? De una manera tranquila. No hay que tener miedo porque, bueno, va a depender de cada uno de sus obras, cómo hemos actuado, ¿no? Claro, nos está avisando más bien con tiempo, ¿no es cierto?, para poder prepararnos la parte espiritual y leer la Biblia, hermano. Sí, pues leer el Nuevo Testamento, porque nuestra generación dice que vamos a ser juzgados por el Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Y la revelación nos y dice. la revelación es el conocimiento, es el juicio intelectual a esta humanidad, ¿no? Nosotros solamente avisamos, no somos quien para juzgar, pero avisamos todas las nuevas del Padre Eterno, con mucho amor y humildad a la humanidad. Y por el fruto se conoce el árbol, también nos dice en la Biblia, ¿no? Sí, pues hermano, hay que investigar y ver si el fruto es de Dios y tomarlo, ¿no? Y si no es de Dios, también se lo hace a un costado, ¿no? Para eso Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría y discernimiento, ¿no? Bien, hermanita, Así es, hermano. Gracias, nos despedimos gracias. entonces de la audiencia, Dios será hasta nos otra ilumine oportunidad, con su Espíritu Santo, si Dios lo de sabiduría permite, y alabado humildad. sea el Padre Eterno. Sí, Gracias. hermanito, alabado sea Gracias. nuestro Padre Eterno. Gracias.
Gracias infinitas.